Pues ya estamos aquí en el set para nuestro análisis en perspectiva en observatorio. Leticia, el tema de la migración es un tema que trasciende, digamos, la coyuntura del momento. Es un tema que no es exclusivo, además, ni de nuestro país y nuestras fronteras, sino que tiene una enorme relevancia en el mundo y en la agenda político-social desde hace varias décadas. Ayúdanos a entender, así de manera obviamente muy general, digamos, cuál es el estado del arte de los flujos migratorios en el mundo actualmente. Mira, la migración es un fenómeno propio de la época industrial, entonces realmente el siglo XX es el siglo de la migración y se fue dividiendo por distintas épocas dependiendo las circunstancias mundiales. Lo que es importante es que hoy por hoy, bueno, la migración se da a todos, en todo el planeta. Hay una migración interregional muy importante, que ese es un dato importante, no solamente en términos de una migración hacia el norte, los países ricos, pobreza hacia riqueza, como sí ocurrió en otras décadas, sino que hay una migración interregional muy importante. Ese es uno de los datos, y algunos es que hay experiencias de migración muy enfocadas a una relación bilateral como es la nuestra. México es un caso atípico en ese sentido porque 98% de nuestra migración va a Estados Unidos solamente, y la mayoría de los flujos migratorios en realidad se diversifican. Tenemos el caso de los colombianos, incluso ahora los brasileños, con poca migración pero importante en términos de diversificación. Entonces eso da como un color importante para poder ver que en la mayoría de los países del mundo hay este efecto de la migración, sea por vecindades o por una migración mucho más larga. Sé que también ha de ser difícil, así como digamos, resumir cuál es la situación de las migraciones, resumir también las causas, pero me gustaría si nos ayudas un poco, Berenice, a identificar cuáles podrían ser en los dos sentidos. Una me parece casi evidente, que es cuando se trata de migración sur a norte por razones económicas, pero nos dice con mucha razón, Leticia, que hay también otros fenómenos migratorios que supongo que responden a causas distintas. ¿Cuáles son, digamos, las causas principales de la migración hoy en día? Bueno, principalmente hemos identificado tres. Uno, pues es el Estado fallido, ¿no? Por las economías, porque no hay un desarrollo social en las comunidades, no hay una oportunidad de vida digna para ningún sector de la población, mujeres, niñas, niños, hombres. Y esto vale un poco en todo el mundo, digamos. Esto es en todo el mundo, pero se acentúa más cuando son estas migraciones que decía Leticia, de sur a norte. Ok, perfecto. ¿No? Entonces, y esto tiene que ver, está relacionado con el modelo económico actual, con los tratados de libre comercio, en donde se prevalece la migración, la globalización de mercancías, ¿no? Y se restringe la migración y la movilidad humana. Esa es una causa. Esa sería la primera causa. Sí. ¿La segunda? La segunda causa es debido a los contextos de violencia. Okay. De violencia tanto de Estado como violencia de crimen organizado, ¿no? Que tiene que ver con la falta de seguridad y garantía que pueden dar los estados a sus nacionales, y obliga, por una falta de protección, por resguardar la vida, la seguridad, obliga a migrar a todos los sectores de la población, pero generalmente en quienes se enfatizan esas condiciones de vulnerabilidad es en las mujeres y es en las niñas. Y la tercera causa sería, como parte de esta historia de movilidad que comentaba Leticia, y también como efecto de estas políticas restrictivas, la reunificación familiar. Claro. Y la unidad de las familias, reconociendo que ya hay familias transnacionales, hay familias donde hay 3 nacionalidades, hay familias donde una parte de la familia está regular, otra irregular. Entonces, esta dinámica que no han reconocido los estados y que no se ve impactada en políticas, pues repercute en la movilidad de los diferentes sectores. Las personas quieren reunirse en el lugar en el que se encuentran, y esto mantiene abiertos los flujos migratorios. Pero, ¿qué les parece si nos detenemos algunos minutos en las 3 causas? Porque me parece que cada una de ellas amerita alguna reflexión. Sobre la primera, Leticia, yo lo que te preguntaría, pero llévanos a donde tú quieras, es el tema de que, bueno, nosotros podemos identificar que hay estados que no están siendo capaces de brindar condiciones de vida digna a sus poblaciones, y que en ese sentido se vuelven, digamos, estados expulsores de migrantes. Y esto pues también tiene un efecto en los estados, en los países, en las sociedades a las que los migrantes llegan. ¿Cómo se da, digamos, en estas dos dimensiones el tema? La expulsión por un lado, y por el otro lado la adaptación, la recepción en los estados receptores.
Bueno, mira, la migración económica principalmente no se da o no se había dado en estratos del más bajo, de mayor miseria, digamos, porque la migración y el proceso de migrar tiene un costo. Claro. Entonces, parte de lo que se ha visto en una experiencia como la mexicana, que es, digamos, seguida por muchos estudiosos porque ha dado pautas para entender mucho del proceso en general, lo que se observa es que migra un sector que tiene ciertos recursos, incluso en términos significa para los estados una pérdida, porque hay toda una inversión en términos de educación, en términos de salud pública, que esos sectores han tenido. Entonces eso significa una pérdida que beneficia a otro estado que ocupa esa mano de obra barata, ¿no? Entonces podríamos decir que la tesis de que la causa es la falla del Estado, los estados fallidos en términos económicos, tampoco es tan directa, digamos, porque estas personas que tú nos ayudas a identificar no han padecido, digamos, en toda su dimensión la incapacidad del gobierno para darles condiciones de vida dignas. Digamos, no son los extremadamente miserables. Okay. Han padecido y justamente dada la incapacidad de tener una movilidad social digna y decorosa en sus propios países, lo que ocurre es que buscan, y por eso también la migración no es generalizada a toda la población. En el caso mexicano, 10% de la población radica fuera del país, pero no es la totalidad. Algunos otros países tienen mayores porcentajes de población fuera, como El Salvador, por ejemplo, pero México es, en términos numéricos, uno de los países de mayor emigración del planeta, y en ese sentido, bueno, llama mucho la atención lo que ocurre con nuestro país. Entonces, decía yo, son flujos que se van dando en términos de un proceso a lo largo del tiempo, se consolidan, y lo que es interesante, y hay un debate también profundo en términos de qué ocurre cuando llegan a estas economías, es que para algunos es la causa de la riqueza, es decir, lo que aportan, porque además le quitan muy poco a esos estados, es una riqueza que no se mide y no se cuantifica y que ahora estamos reclamando desde los países del sur, digamos. El punto importante es que también hay los detractores, ¿no? Los que consideran que no, que ocupan lugares que ocuparían ellos en el trabajo. Entonces, ese debate está abierto y podrías tener posturas muy interesantes, muy elaboradas, para un lado y para el otro. El hecho es que, así como lo manifestó Berenice, hemos visto que, digamos, no hay causas. Lo que se ha dado en términos estructurales a nivel económico, por lo menos en los países, vamos a hablar ahora de América Latina, el caso mexicano especialmente, pues sí, ha tenido un aumento de la economía a nivel del mercado, el Tratado de Libre Comercio, que ya cumple 2 décadas, pero en términos, por ejemplo, de la movilidad humana, de una pérdida importante para nosotros, de gente del campo principalmente, bueno, está directamente ligada. Claro. Entonces creo que es un punto importante. No hay una cosa de blanco y negro, pero sí claramente es un proceso que se alimenta de los dos lados, ¿no? La violencia además la describes tú en dos, digamos, polos. Yo no sé si puedo agregar un tercero, que es en aquellas situaciones en las que se encuentran en guerra, digamos, abiertamente, y que no queda claro que sea propiamente violencia de Estado. Pero nos dices, Berenice, que la migración suele también explicarse por condiciones de violencia. Dices, ¿por la violencia del crimen organizado o por la violencia también cometida directamente por el Estado? En lo cual, además, en las dos ecuaciones coloca al Estado en una situación deficiente, porque ya sea que por exceso o por defecto hay alguna responsabilidad estatal. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y sobre todo, de nuevo, pensando, como ha hecho también Leticia, en la realidad centro-latinoamericana y mexicana en particular. Okay. Bueno, me gustaría plantearlo con 2 ejemplos. Por supuesto. Un ejemplo en comunidades de alta migración en México, comunidades, por ejemplo, en Veracruz, donde son comunidades de mujeres, niñas y niños, sus familiares, la mayoría hombres, han emigrado a Estados Unidos. ¿Y qué tienen las mujeres? Tienen una violencia institucional, están padeciendo esa violencia institucional porque no tienen acceso a los mínimos derechos, a salud. Ahí dirías es más bien una violencia estructural que tiene que ver con, digamos, la carencia de medios de garantía de sus derechos elementales. Elementales de ellas y de sus hijos, que son uno de los motivos de emigrar. No hay un desarrollo del campo, como decía Leticia, o de la pesca o de la actividad natural de esas comunidades, ¿no?, para poder tener una autonomía económica. Y la política estatal está dirigida a la sobrevivencia a través de las remesas, o sea, de las mismas oportunidades que le fueron negadas a sus familiares que emigraron, ¿no? Y entonces no hay una preocupación real ni una política pública en donde puedan tener un desarrollo económico junto con los demás derechos, ¿no? Entonces, esa es una violencia al ser poblaciones ignoradas, al ser poblaciones excluidas,
generalmente mujeres, niñez, personas adultas mayores, están siendo violentadas, O sea, ¿no? diríamos, es una violencia más de índole económico en este caso y que tiene además estos cortes que sin duda son de violencia estructural, de la exclusión y la discriminación. Así es. Y la otra parte de las violencias, me gustaría poner el ejemplo de Honduras, por ejemplo, ¿no? Hay una violencia de Estado, simplemente el golpe de Estado de Honduras, ¿no? En donde no hay una no hay una democracia, ¿no? Hay una represión al interior y por lo tanto no hay una participación de la sociedad civil, una militarización, ¿no? Es olvidada por la comunidad internacional, ¿no? Y tiene unas repercusiones autoritario que ejerce la violencia. Exacto, con sin repercusiones límites. regionales, porque ahorita estamos viendo que Exacto. la mayoría de la niñez, la mayoría de la población migrante que transita por México es hondureña. Entonces, al no atender estas causas sociales, ¿no? Al no atender estas democracias y Se te va haciendo un participaciones, eslabón de problemas. para la región. Y el tema de la violencia Pero, criminal. ¿sabes Perdón, qué, ver, Pedro? Leticia, por A mí me favor. gustaría agregar un punto aquí, porque de repente el caso México ha tenido tradicionalmente una migración económica. Ok. Así se ha explicado, así lo analizamos durante décadas. Hace unos 8 años, con lo que se declaró como una guerra contra el narcotráfico, se dio de manera mucho más visible, no que no ocurriera antes, pero de una manera visible y con fecha de nacimiento, un tipo de migración por violencia política directa en nuestro país. Estamos, digamos, con números muchísimo más altos de solicitudes de asilo político, como no lo habíamos tenido desde la Revolución Mexicana. Dos preguntas, Leticia, nada más para Sí. afinar la cosa. Dices, ¿es más visible? Quiere decir que no solo hay mayor visibilidad sobre el fenómeno, sino también que aumentó los números del fenómeno. Esa es la primera. Estratosféricamente. Es decir, independientemente de que por migración podemos hablar así en nivel muy amplio, tú que eres abogado lo sabes, ahí entra toda la cuestión de cómo bajo qué estatus la persona busca migrar con documentos, sin documentos, o en este caso, y lo que estamos viendo también con Centroamérica, como solicitantes de refugio humanitario o asilo político Por violencia directamente. política. Política. ¿Qué entiendes ahí por violencia política? Nada más para precisar, Por ejemplo, digamos, lo qué que tipo de estamos fenómenos viendo va. es solicitantes de asilo político mexicanos, sobre todo el norte del país, que argumentan que por omisión del Estado, complicidad directa del Estado, autoridades o incluso afectación directa en el caso de militares, y ya hay varios casos de asilo político ganados en Estados Unidos bajo ese principio donde el culpable es el Estado mexicano. Eso es asilo político. Y en ese sentido es una novedad desafortunada, muy desafortunada, de nuestro proceso migratorio hasta como lo habíamos conocido, digamos, decía yo hace 10 años, no que no existieran solicitantes de asilo, Pero no ni en con esta magnitud y en esta constante. Y lo que observamos es que ahora, con las causas de la migración centroamericana, se incluye mucho este tema, ¿no? Bueno, me parece muy importante y permíteme darle una vuelta, digamos, de tuerca al tema igual de la violencia, porque hemos hablado de estos fenómenos que me parecen todos importantes, el estructural económico, esta violencia política, muy asociada además, lo digo yo, no lo dijiste tú, pero creo que estamos de acuerdo, a una estrategia de combate al crimen organizado, ¿no? Y por el otro lado, estos fenómenos de criminalidad crecientes, que también son reales y que no se los ha inventado nadie, que tienen que ver, digamos, con las maras en Centroamérica, que tienen que ver con las organizaciones del crimen organizado para distintos fines en México. ¿Esa también es, digamos, un factor expulsor de personas? Por supuesto, es uno de los principales factores expulsores evidentes en Centroamérica, pero también en México que no son tan evidentes, como lo decía Leticia. ¿Por qué? Y volvemos al primer paradigma, ¿no? El Estado fallido. El Estado fallido, en tanto, no puede garantizar seguridad, en tanto hay impunidad como una constante, en tanto hay corrupción, los sistemas, el marco legal no funciona, ¿no? Las autoridades, muchas están coludidas o hay violaciones de derechos por omisión. Entonces, ¿ante quién recurre las personas como tú, como yo, como que tenemos un problema de seguridad en donde nos están cobrando derechos de pisos, en donde el Estado ha pactado, ¿no? Y esa es una lectura, con el crimen organizado para que haya un status quo en el país, y entonces esos son los pactos válidos, no el bienestar para la población, no el acceso a una justicia, el acceso a derechos. ¿Qué es lo que está pasando? Y va mucho más allá, creo yo, de las maras. Las maras es un fenómeno que se ve y que también es un resultado de las políticas restrictivas de Estados Unidos cuando deportan a muchas jóvenes que estaban allá bajo protección internacional en el conflicto armado de Centroamérica, principalmente Guatemala y El Salvador.
se firman los acuerdos de paz, hacen la deportación, cuando ya había una integración en Estados Unidos, no hay una política ni en el estado de origen o de retorno, en este caso, ni de Estados Unidos, por ver qué está pasando con estas juventudes, por darles, regresan a Centroamérica sin un vínculo, con familia que han perdido, con un panorama devastado de la guerra, sin posibilidades, donde se les criminaliza, porque entonces cuando retornan, cuando se van y mandan dinero, generalmente en los países son muy bienvenidos. Cuando retornan, los héroes. Cuando retornan son los criminales, los drogadictos, los violentos. Entonces hay un estigma muy fuerte, tanto de la población como de los gobiernos, que impacta en todo este crimen organizado, que volvemos al papel, ¿dónde está el papel del Estado? Me parece muy importante porque además dejamos la tercera causa en el aire y no se va a quedar ahí, que es la que tiene que ver con la reunificación familiar. Pues no creas, porque hacia ahí tenemos que llegar. Y hacia allá llegamos, y hacia allá vamos después de un corte, porque lo que quiero es precisamente, digamos, ir atando estos eslabones que nos han ayudado a ir acomodando de manera muy clara para reflexionar sobre ese tema y pues sobre uno de los aspectos, o más bien de los fenómenos de coyuntura que más debate ha generado en los últimos días, que es el de la niñez migrante. Pero bueno, vamos a un corte si les parece y ahora volvemos. Estamos aquí en Observatorio, como usted ha visto, tratando un tema de una enorme relevancia, no solo para el México, para el mundo, pero que involucra a millones de personas y que tiene mucho que ver con la calidad de nuestros estados, de nuestras democracias y sobre todo de nuestros derechos humanos. Volvemos en unos minutos aquí mismo a nuestro espacio en perspectiva en Observatorio. Quédese con nosotros que ya regresamos.